Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Waldo Quiñones de su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Hay muchos hechos y noticias muy importantes referentes precisamente a Jerusalén, una tierra que durante siglos y siglos, o todos y cada uno de los diferentes imperios que existieron en el pasado, han querido adjudicarse y del cual han querido posesionarse todas las naciones, todas en general. Desde el Imperio Romano, el Otomano, el Persa, luego Inglaterra, Estados Unidos, pero ahora lo más importante, Israel. Israel quiere posesionarse precisamente de Jerusalén. Una tierra muy importante, una tierra que siempre ha traído conflictos y guerras. Y precisamente por eso es importante esta noticia. O la declaración del señor Donald Trump al pronunciar a Jerusalén como la capital de Israel este pasado 6 de diciembre, enciende al mundo entero. Crea una avalancha, un terremoto político, económico y militar alrededor del mundo. Pero ¿por qué es tan importante precisamente Jerusalén? Porque Jerusalén es respetada y es mirada por los musulmanes como parte esencial de su existencia, tanto del pasado, del presente, así también como del futuro. Precisamente por ello, las alarmas se han encendido alrededor del mundo y la polémica, por supuesto, que ha creado una avalancha de discusiones, una avalancha precisamente de comentarios en todos y cada uno de los diferentes posts que tienen que ver precisamente con este tema de Al-Quds, el templo mayor precisamente en Jerusalén, y del cual pretende posesionarse Israel al declarar Donald Trump a Jerusalén como la capital de Israel. Pero antes de que vengan las maldiciones, porque yo sé que vendrán muchas críticas y muchas maldiciones en contra de su servidor por exponer algunos hechos y noticias más importantes sobre este tema, aquí les viene algunos de los hechos y noticias más importantes, lo que hay detrás de esos hechos y esas noticias, y lo que le viene a Estados Unidos e Israel, porque Estados Unidos o el señor Donald Trump, al declarar precisamente que Jerusalén es la capital de Israel, no solamente le da un tiro a la nación llamada Estados Unidos y un tiro en la cabeza, sino que pone el clavo en la tumba del mismo Israel. Para quien no quiere creer o no lo quiera creer, aquí voy a exponer esos hechos, esas noticias y lo que le viene a Israel y a los Estados Unidos si no se retractan y buscan una solución real para este conflicto palestino-israelí que parece no tener fin y que todo lo contrario tiene como intención encender al mundo entero. Vayamos a algunos de los hechos y noticias más importantes. Pero antes de pasar a esos hechos y noticias más importantes, voy a aclarar una situación muy importante para los creyentes, para aquellos fanáticos, para aquellos religiosos, incluyo a pastores y sacerdotes, aunque me maldigan. Voy a incluir algo muy importante y voy a quitarles esa estúpida y ridícula farsa de la tierra prometida y de los elegidos, algo inexistente, algo que solamente vive en la ignorancia de fanáticos religiosos y de aquellos que se dicen pastores y sacerdotes y que a través de la ignorancia de los seres humanos se han convertido en los falsos pastores que han desviado al rebaño que realmente pertenece a Dios, el único Dios. ¿Por qué digo esto? Porque voy a decir 2 o 3 cosas antes de iniciar con los hechos y noticias más importantes. Israel, y pueden verificarlo en cualquier parte, y esto se lo digo especialmente a aquellos religiosos que se consideran conocer realmente la historia de Israel o de todo lo que tiene que ver con la religión, para aquellos que se sienten realmente muy conocedores, aquí va la realidad. Israel no existió en el pasado y solamente existe en el presente. Y fue creada en 1947 por la Organización de las Naciones Unidas, con el apoyo o con la presión de Inglaterra, entonces una de las naciones más poderosas en Europa, por Inglaterra, especialmente de la familia Rothschild, que todo el mundo sabe quién es la familia Rothschild, aquellos dueños del dinero, que solamente llevan caos, muerte y destrucción, y que es lo que llevaron precisamente a Palestina, los únicos y verdaderos originarios del territorio. Vayamos a otro hecho importante para aquellos que todavía vienen las maldiciones, no hay ningún problema. Israel no existió en el pasado y no existe un solo documento que compruebe que existió una nación llamada Israel, ni siglos antes de la venida de Cristo, ni siglos después. No existe en la historia una nación llamada Israel. No existe. Ya dije cuándo fue creada.
en 1947, por la ONU, por el hombre, no por Dios ni por nadie que se le parezca, para aquellos que se dicen fanáticos religiosos. No existe ni existió la nación llamada Israel. La nación Israel, o digamos Israel, en el lenguaje arameo, y estoy hablando de un lenguaje que yo no entiendo, pero que es muy importante, siglos antes de la venida de Cristo y siglos después, el arameo. Para aquellos que lo entienden el arameo, bueno, aquí va. En el arameo, lo único que significa Israel es creyente de Dios. Eso es realmente lo único que significa Israel, creyente de Dios. Mas no existe como nación ni como religión. Por lo tanto, es y sigue siendo Israel hasta nuestros días toda una farsa creada por políticos que únicamente ven ganancia económica con este tipo de acciones. Por lo tanto, ahí está la realidad. Israel no existe, ni existió, ni ha existido. Elegidos. Todos los creyentes en Dios son elegidos de Dios. No hablo de políticos ni de falsos profetas como pastores, sacerdotes, a todos aquellos fanáticos religiosos que lo único que han hecho es, a través de la religión, seguir manipulando a los seres humanos para seguirles saqueando los bolsillos. Hágame usted el carajo, pero no voy a entrar en esos detalles. Cada quien que tome lo que le corresponde. Vayamos a los hechos y noticias más importantes. El pasado 6 de diciembre, el señor Donald Trump pronuncia a Jerusalén como la capital de Israel. Ya les dije lo que hay ahí. Pero inmediatamente el señor Mahmoud Abbas, y estoy hablando del representante de la autoridad palestina, inmediatamente inicia una gira a nivel regional y a nivel mundial para buscar el apoyo y evitar que la pronunciación del señor Donald Trump, o que el señor Donald Trump traslade su embajada hacia Jerusalén, porque es obviamente territorio palestino y siempre ha sido territorio palestino, y quiere evitar que esto suceda. Busca en todas las naciones el apoyo para evitar que esto suceda y que la pronunciación del señor Donald Trump sea retirada y que Estados Unidos se retracte precisamente de haber tomado esa decisión. Inmediatamente el señor Benjamin Netanyahu apoya, por supuesto que el señor Benjamin Netanyahu e Israel, por supuesto que apoyan la decisión del señor Donald Trump. Por supuesto, siguen robándose territorio palestino. Otra noticia muy importante, el señor Rouhani, presidente de Irán, pide a Estados Unidos retractarse precisamente y no continuar con esta locura, o de lo contrario podría crear una gran guerra a nivel regional y en el mundo entero. Esa es una realidad. Inmediatamente el señor Al-Nusra, y estoy hablando del representante religioso del grupo de resistencia Hezbollah, condena las acciones de Israel y de los Estados Unidos al mencionar a Jerusalén como la capital de Israel. Este pasado 11 de diciembre llega de una manera sorpresa a Siria el presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin, para anunciar el fin de la guerra en contra del terrorismo y al mismo tiempo advertir a Estados Unidos e Israel y a aquellos que han apoyado a los grupos terroristas de que si vuelven a surgir nuevas cabezas o nuevos grupos terroristas, Rusia atacará más despiadadamente a estos grupos y a estas naciones que apoyen a los grupos terroristas. Es una advertencia para Estados Unidos e Israel. Inmediatamente el presidente de Francia, el señor Macron, critica al gobierno de Rusia porque dice que este se ha adjudicado precisamente el triunfo de la guerra en contra del terrorismo. Y si no lo hizo Rusia, entonces ¿quién lo hizo? Si realmente Rusia fue el único que realmente estuvo luchando en contra del terrorismo, incluyendo el terrorismo que Francia, Estados Unidos, Inglaterra han creado y al cual han apoyado. O sea, derrotó a todos por igual. Y esto, nuevamente, es muy importante porque Rusia se convierte en una de las naciones más atractivas, no solamente para el Medio Oriente, sino también para Asia. Y toda nación que ahora mira en Rusia, la verdadera y única potencia capaz de defenderlo de cualquier agresión. Sí, eso es lo importante. Este es el punto clave de Rusia al ganar la guerra en contra del terrorismo. Pero lo más importante es que también allá en Malasia, este pasado 9 de diciembre, el ejército de Malasia
se dice estar preparado y listo para iniciar la defensa de Jerusalén si fuera necesario. Y lo único que necesita es la autorización o que le digan sí, hazlo inmediatamente. Y únicamente espera la autorización para ir a defender a Jerusalén de Estados Unidos y del mismo Israel. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Lo más importante es que precisamente este 13-14 de diciembre se reúne la organización de Naciones Musulmanes. La Organización de Naciones Musulmanes se reúne este 13 y 14 de diciembre para de manera conjunta, y estoy hablando de 42 naciones que se han reunido precisamente ahí, en Medio Oriente, para exigir y buscar una resolución en contra de Israel y de los Estados Unidos, que condenan precisamente el pronunciamiento del señor Donald Trump de Jerusalén como la capital de Israel. 42 naciones. Por supuesto que las únicas que no enviaron una delegación muy importante es Saudi Arabia, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Los títeres de Saudi Arabia y Saudi Arabia como títere de Israel y Estados Unidos, por supuesto que trata y de una de otra manera no quiere acatar la resolución que tenga la Organización de Estados Musulmanes. Como lo vuelvo a reiterar, porque Jerusalén, para más de 1.157 millones de musulmanes que viven alrededor del mundo, es parte esencial de su pasado, de su presente y de su futuro. Precisamente por ello es tan importante. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué realmente el señor Donald Trump hizo dicha pronunciación? Es muy simple. Porque la visita del señor Vladimir Putin a Siria el pasado 11 de diciembre y la pronunciación del fin de la guerra pone a Estados Unidos, a Israel y a la coalición de Estados Unidos en aprietos. Porque Rusia se da como triunfador de la guerra en contra del terrorismo, y lo es, hay que aceptarlo. Y por supuesto que Estados Unidos tiene una presión enorme por todas aquellas naciones que ahora miran que Estados Unidos es un fracaso para la defensa de sus propias naciones. Por lo tanto, Estados Unidos tiene presión interna tan grave que obviamente lo que quiere con la declaración de la capital de Israel, o Jerusalén como la capital de Israel, es prácticamente crear más caos, muerte y destrucción, y crear un conflicto real para que de esta manera toda la atención que está puesta contra Estados Unidos se desvíe a diferentes regiones. Estados Unidos nunca ha querido, o el único propósito real de esta pronunciación es que se mira acorralado, porque ha perdido la guerra en Siria, ha perdido la guerra en Irak, en Afganistán, y ahora muchas naciones musulmanes empiezan a mirar en Estados Unidos la desconfianza y empiezan a buscar ahora sí, a Rusia como la verdadera nación que puede proteger sus intereses. Ahí tenemos a Qatar. Ahora, en esta reunión de países musulmanes, la Organización la Organización de Naciones Musulmanas, en esta organización, el señor Tayyip Erdogan ha asegurado que posee más de 27.000 documentos que demuestran en la historia, que demuestran perfectamente que Jerusalén es territorio palestino. Y no estoy hablando aquí de religión, estoy hablando de documentos originales, que muestran precisamente que los palestinos son los únicos y verdaderos dueños de Jerusalén y de todo el territorio que se dice de los elegidos. Hágame usted el carajo favor. Y precisamente por eso Turquía se ha convertido en el principal. Y aquí lo voy a advertir. Turquía se convertirá precisamente junto con Irán en la pesadilla más importante para las naciones que no acaten esta resolución de las naciones musulmanas. El que no la acate, que será, por supuesto que será Saudi Arabia. Pero no solamente Estados Unidos va a tener graves y serios problemas con esta declaración, ya que la visita que realizó este pasado 12 de diciembre, disculpen, el señor Benjamin Netanyahu a Europa a reunirse con la representante política precisamente de la Comisión Europea, y hablo de la señora Federica Mogherini, para pedir el apoyo de las naciones europeas, el apoyo y que reconocieran a Jerusalén como la capital de Israel.
toda, o digamos la señora Federica Mogherini, representante de las naciones europeas, se negó a reconocer dicha petición del señor Benjamin Netanyahu. Fue rechazado por Europa y ya ha sido rechazada precisamente las acciones de Donald Trump por toda Europa. Así también ha sido rechazado Israel. El mundo musulmán ha rechazado esta pronunciación, y cuando Israel pretendía con esta pronunciación desviar la atención y tratar de evitar y tratar de conseguir su objetivo, que era dividir más a la población o al pueblo palestino, con el grupo de resistencia Fatah, así también como el grupo Hamas, a los cuales ellos nombran terroristas, pero que no son otra cosa más que la resistencia palestina, así también junto con la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, lo único que hizo es unificar más al mismo Palestina, el cual ha pronunciado la tercera intifada, y que sería una catástrofe para el mismo Israel. Al mismo tiempo, el grupo de resistencia libanés Hezbollah está dispuesto, en caso de un conflicto, en caso de que haya que defender precisamente a Jerusalén, está listo para lanzar una guerra a gran escala en contra de Israel. Todo el mundo, incluyendo el mismo Irak, Siria y otras naciones, están listas para defender a Jerusalén en caso de ser necesario. El mismo Rusia se ha pronunciado en contra de la decisión del señor Donald Trump de llamar a Jerusalén, o llamar Jerusalén capital de Israel. ¿Y qué es lo que viene ahora? Yo les voy a decir lo que viene. Estados Unidos con esto ha quedado aislado del mundo. Ha sido rechazado por Europa, ha sido rechazado por la mayoría de las naciones musulmanas, a excepción de Saudi Arabia, como lo vuelvo a reiterar, y todavía falta lo que viene para Saudi Arabia, a excepción de Saudi Arabia, del mismo Bahrein y de Emiratos Árabes Unidos. Aparte de estas tres naciones, Estados Unidos ha sido rechazado por todas las naciones. Lo más importante, que uno de sus principales aliados, y estoy hablando de Jordania, que se encuentra justamente, o desde el cual Estados Unidos lanzó la guerra supuestamente en contra del terrorismo en Irak, en Siria y en Afganistán, ahora se ha pronunciado totalmente en contra de Estados Unidos y de Israel. Estados Unidos con esto prácticamente pierde toda su influencia en Medio Oriente, a excepción de 2 o 3 pequeñas naciones que nada pueden hacer en contra del resto. Turquía, un aliado antes de Estados Unidos y de la Organización del Atlántico Norte, hoy es uno de los principales guerreros que viene a defender a los pueblos musulmanes, al mismo Palestina, y obviamente viene a convertirse en el enemigo férreo del mismo Israel y Estados Unidos. Y cuidado, advierto aquí, Turquía se convertirá en una verdadera pesadilla para Israel, junto con Irán. Y es precisamente por eso que he dicho, y lo reitero, que con esta declaración Estados Unidos empezará a perder la influencia en todo el mundo, no solamente en Medio Oriente, en todo el mundo. Estados Unidos lo que busca es una guerra en la cual no caerá el mundo todavía no, falta, porque Estados Unidos, antes de que inicie la guerra, primero va a enfrentar los primeros colapsos. Los colapsos son económicos, un colapso interno, político, económico y social. Apenas esto va a comenzar. Antes de que termine el mandato del señor Donald Trump, Estados Unidos empezará su declive. Un declive que se convertirá en poco tiempo en un colapso total. Lo mismo Israel a partir de ahora no tendrá un solo día de paz. Solo vivirá alrededor y con temor y tratando de atacar a todos, lo cual poco a poco lo arrinconará a una guerra en la que va a sufrir totalmente su destrucción. Otra muy importante, que Estados Unidos, que a Saudi Arabia, si no acepta las 2 condiciones que le impuso Irán, o las cuales le pide Irán para reanudar y crear un Medio Oriente más estable, una relación estable entre Saudi Arabia e Irán, lo que le propuso el señor Rouhani fue simple y sencillamente que detuviera esta guerra o esta masacre en contra de Yemen, y por supuesto que rompiera relaciones diplomáticas con Israel, y a partir de entonces el mismo Irán podría buscar un acercamiento político, económico y social entre estas 2 naciones para crear y buscar el apoyo y crear un Medio Oriente más estable. Algo totalmente, para mí, en lo personal, y lo considero bajo todo tipo de análisis, creo que esta es la salvación
de Saudi Arabia. Si no acepta esto y no acepta lo que imponga la Organización de Naciones Musulmanas, prácticamente Saudi Arabia, también junto con Israel y Estados Unidos, iniciará un colapso, porque Saudi Arabia está quedándose sin dinero. Prácticamente la guerra allá en Yemen lo está llevando a la quiebra. Si esta guerra en Yemen continúa hasta el año 2018, Saudi Arabia estará totalmente devastada económicamente. Militarmente tendrá no solamente a Turquía, a Irán, Jordania y otras naciones, Siria, Irak, como enemigos, y contra los cuales es imposible que Saudi Arabia pueda subsistir, puesto que no puede con el mismo Yemen. ¿Cómo podrá con el ejército de Siria, que es el más poderoso, y el cual el mismo Rusia ha advertido que creará de Israel, o que hará precisamente, disculpen, de Siria una fortaleza impenetrable? Por supuesto que por todos lados, el único y la única nación que viene a paso firme poniendo orden en el mundo es Rusia, quien a partir de esta declaración del señor Donald Trump prácticamente tiene todas las puertas al mundo abiertas para que el mundo busque a Rusia y Rusia se convierta ahora en el líder del mundo entero. Y si no lo cree, espere lo que viene en los próximos meses y verá cómo Rusia pronto iniciará su influencia o incrementará la influencia en todas y cada una de las regiones del mundo, mientras que Estados Unidos se verá rechazado por el mundo entero. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.